Cada vez que lloramos, nos enojamos o sentimos náuseas al sufrir una mala noticia, estamos experimentando síntomas psicosomáticos. Las enfermedades psicosomáticas pueden aparecer debido a fuertes cargas psicológicas como traumas, angustias o ansiedad persistente. En este episodio de Doctor en Casa vamos a hablar sobre las enfermedades y su relación con las emociones. Y estamos en compañía ya del doctor Diego Graver. Él es psiquiatra del Centro Clínico del Ánimo y la Ansiedad. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, Diego. Bueno, Claudio, gracias por invitarme nuevamente. Feliz de estar acá con ustedes. Vamos a hablar de enfermedades psicosomáticas, entender un poquito este concepto, ¿no? de esta unión que existe entre el cerebro y obviamente nuestras emociones y todo lo que aparece ahí con el cuerpo. Contanos un poquito de eso y empezar a indagar ahí de cuáles son las enfermedades más frecuentes que le toca ver a psiquiatras, psicólogos en esta área, ¿no? El punto de la separación del cuerpo y la mente algo en lo que los médicos mucho tiempo hemos porfiado, ¿cierto? En intentar separar el cuerpo y la mente y la verdad sin muchos resultados. Pues. La mente y el cuerpo en realidad están bien interrelacionados y es muy difícil hacer la separación. Y la verdad es que cuadros que nosotros vemos, nosotros no somos generalmente la primera puerta de entrada para los trastornos psicosomáticos. Los cuadros de salud mental que se representan o que se muestran a través de síntomas físicos, cualquiera que sea, ¿cierto? Que sean síntomas gastrointestinales a nivel cardiovascular o síntomas de dolor, por ejemplo, entre muchos otros, tienden a ser consultados primero en servicio de urgencia, en consultas de gastroenterólogo, cardiólogo, ¿cierto? Etcétera. Exacto. Y finalmente son derivados al psiquiatra. Exactamente. Y de traumatólogos también. Traumatólogos también, por cierto. Mucho paciente con contractura muscular, ¿no es cierto?, con dolores cervicales y que obedecen a otras causas. Ahora, fíjate que es súper importante señalar que siempre, ¿no es cierto?, los médicos estamos enfrentando a un paciente que tiene una patología gastrointestinal a nivel, ¿no es cierto?, de un dolor, una cefalea, por ejemplo, un dolor en el cuello, etcétera. Hoy día, por ejemplo, el tema de la fibromialgia también. Son siempre resorte de un estudio previo, que es muy importante, donde tenemos que ir dirigidamente a descartar patologías que son de extrema gravedad. Por ejemplo, a nivel intestinal, ¿no es cierto?, un cáncer de colon, hay que hacer una colonoscopía. En el tema de los dolores a nivel de la boca del estómago, la gente llama, ¿no es cierto?, una endoscopía para ver que detrás de esto no exista un cáncer gástrico, etc. Entonces, pasa mucho, ¿no es cierto?, en la experiencia médica, que los pacientes que terminan siendo diagnosticados con una enfermedad psicosomática portan muchos exámenes que son parte de este estudio que se ha hecho preliminarmente, ¿no? Sí, yo creo que lo difícil del tema también es que muchos de estos síntomas que se representan por consultas, porque generan angustia, ¿no? Siempre cuando uno presenta algún síntoma físico, la primera respuesta es ir a consultar al especialista o al médico en servicio de urgencia, donde fuere, ¿cierto? A descartar la causa médica. Y se ha visto también que incluso en las primeras consultas, incluso antes de descartar la causa médica, los médicos tienen buen ojo en general para ver que hay alguna otra cosa pasando a nivel de salud mental. Pero eso genera mucha dificultad, porque a veces cuando hay algún cuadro mental dando vuelta, o un paciente que ha buscado muchas veces la conducta, ¿cierto? Porque son varios días, varias consultas, muchos exámenes, como tú bien dices, la energía esperando en el sistema, en el servicio de urgencias, por ejemplo, a veces sentirse como maltratado, ¿cierto? A veces por el sistema, por no tener respuesta digamos, cuál es el origen de sus síntomas. Pero como te decía, muchos médicos incluso tienen buen ojo antes de hacer el descarte, de decir, acá hay otra cosa pasando, y hay un momento en esa comunicación de decirle a un paciente, pareciera que acá hay algo de salud mental que hay que explorar, que puede haber algún malentendido, porque generalmente es muy habitual todavía que no estamos tan familiarizados con términos de salud mental, que cuando un paciente recibe esa información, como, oye, parece que tienes que ir a un psicólogo o un psiquiatra, hay algún origen mental de estos síntomas, se sienten como ofendidos también, como si les dijeran que no es real lo que están sintiendo, siendo que es todo lo contrario. Siento que los síntomas o el malestar es la experiencia real que siente el paciente. Claro. Fíjate que incluso hay pacientes que en el tiempo, ¿no?, empiezan a reconocer este problema, es decir, pasan por un cuadro de estrés muy fuerte, laboral, familiar, lo que sea, ¿no es cierto? Y entienden que es gatillante. Por ejemplo, la aparición de un herpes labial. Entonces dicen, claro, me salió el herpes, pero esto yo ya entiendo que es consecuencia de... Y lo encadenan, digamos. O, ¿no es cierto?, aparecen con un fuerte dolor de cuello y dicen, lo que pasa es que llevo una semana en esto, y ya saben que esto es un gatillante. Ahora, el tema, ¿no es cierto?, es justamente tener
prestar atención a esto y no como bajarle el perfil a algunas cosas, porque ¿qué pasa de repente? Es al revés, es decir, no, mira, si ando con un dolor en el abdomen hace un mes, pero esto deben ser los nervios, que me toman siempre los nervios del estómago. Graso error, ¿no es cierto? O sea, más vale consultar y de repente, comillas, super comillas de más, pero consultar, ¿no es cierto? Sí, o sea, es súper importante lo que tú decías, sobre todo al inicio, de que hay que descartar ciertos cuadros, que son cuadros médicos que pueden ser relevantes al momento de presentar un síntoma, pero a veces la angustia empieza a aparecer no en un primer minuto, sino que empieza a aparecer cuando se reiteran las consultas y cuando un paciente, el médico lo tranquiliza con que los exámenes están normales, pero por ejemplo pueden volver a consultar porque persisten con el síntoma y buscan más exámenes, y los exámenes parece como que no responden mucho a calmar esa angustia, esa ansiedad, ¿cierto? Ahí es donde aparece la necesidad muchas veces de los profesionales de considerar los factores de salud mental, y en general, como te digo, tienen buen ojo, o sea, pueden derivar a un paciente a atención de salud mental, ya sea con psicólogo, con psiquiatra, y lo que nosotros hacemos generalmente cuando aparecen estos cuadros, porque no son cuadros que no es necesario como tan evidentemente estar deprimido o ansioso para tener estos síntomas, entonces uno recibe a estos pacientes y empieza como una especie de, de vínculo con el paciente, en que uno empieza a explorar y empieza a entender dónde está esta cuestión. Porque a veces cuando, como tú bien dices, cuando hay ansiedad por medio, hay periodos estresantes o hay síntomas depresivos, es un poco más fácil hacer el clic de decir, en realidad me duele la guata porque estoy angustiado. Pero claro, ¿qué hacer cuando viene el dolor de guata y uno no se siente angustiado o uno no lo sabe aún? Es complejo. Diego, ¿se ha estudiado alguna estructura de personalidad, corrígeme tú, pero alguna estructura de personalidad que sea más predisponente o más asidua a tener este tipo de cuadros médicos? Que las personalidades como nosotros las conocemos, quizás acá no quiero caer en ser como excesivamente técnico, ¿cierto? Pero sí. Las personalidades muchas veces se han estudiado y se han clasificado como distintos tipos, se dividen como en 3 clústeres de tipo y distintas como caricaturas, entre comillas, que aparecen entre cada clúster. Pero muchas veces la personalidad es mucho más complejo que eso. Yo creo que todos tenemos personalidades, todos calzamos en estas personalidades en ciertos aspectos, en algunos puntos. Algo tenemos, sí. No necesariamente son trastornos de personalidad, a veces son rasgos de personalidad. Pero en distintas circunstancias uno entiende, o se ha intentado entender la patología psicosomática como un problema de comunicación, fíjate. Como que uno a través del síntoma está comunicando algo que va mucho más allá, desde la estructura de personalidad, por ejemplo, o desde los conflictos interpersonales, como que algo está comunicando que no estamos nosotros comunicando en forma efectiva a través de la parte emocional, de la parte cognitiva, de una buena conversación y una relación con el otro, básicamente. Entonces, personas que son como, por ejemplo, o el síntoma, viene a representar muchas veces una forma de desplazar el conflicto que no podemos conversar. Estoy hablando, quizás suena como un poquito ciencia ficción, no es como quizás tan claro como lo estoy diciendo, pero cuando uno explora o cuando uno empieza a ver cuál es el rol que está jugando el síntoma o qué es lo que está pasando acá, uno muchas veces se encuentra con algún conflicto, situación emocional o relación con otras personas que en el fondo hay que conversar, pero que cuando uno empieza a afrontarlas, como que no es tan fácil, ¿verdad? Es como afrontar el conflicto que uno tiene con el familiar, con la jefatura, etcétera, y empieza a darse cuenta que cuando uno empieza a explorar esas áreas, empiezan a aparecer ciertas emociones que empezamos a encontrar cosas. En esta misma línea, que claramente requiere un tratamiento psicoterapéutico, requiere tener un profesional frente para poder conversar y sacar todo afuera y empezar a tener lineamientos que permitan ordenarte en esto. Quisiera ir algo un poquito más, si tú me puedes ayudar, algo un poquito más genérico y que tiene que ver con tips o recomendaciones que tú, especialista, nos puedas dar para aquellos pacientes que hoy día, por ejemplo, están con un colon irritable y necesitan ayuda, o están con una migraña que tiene causa justamente en el tema tensional. ¿Qué cosas generales podríamos dar como tips para las personas que están viendo el programa? Yo te diría, lo podemos dividir en 2, pensaría. Uno tiene que ver con los hábitos de vida saludable, son como recomendaciones súper generales, y lo otro tiene que ver con el reconocimiento y el manejo de estos síntomas en particular. Con respecto a los hábitos de vida saludable, es algo de lo que se está hablando mucho, afortunadamente, pero que a veces cuesta hacerlo un hábito, ¿cierto? Cuando un paciente va y consulta por una neumonía y le recetan antibióticos cada 8 horas, el paciente responde a eso y sigue la indicación al pie de la letra, ¿cierto? Pero cuando se trata de hábitos de vida saludable, como que uno dice, no, esto es como más del día a día, esto es muy obvio y uno no se hace el hábito. Entonces es muy importante en esos hábitos de vida saludable tomar la rutina. Y en eso juega como un rol importante, yo creo que 3 patitas importantes.
una es una buena higiene del sueño, mantener buenos horarios de dormir, evitar pantallas al momento de dormir, ¿cierto? Evitar grandes comidas, grandes cantidades de comida antes de ir a dormir para asegurar un sueño que sea reparador. Eso en términos generales, porque uno se podría poner a explicar muchas más cosas ahí, ¿cierto? Pero un tema del sueño, otro es una dieta, que sea una dieta saludable, y lo otro es el ejercicio regular. Y un ejercicio regular requiere cierta rutina, requiere ciertos hábitos, etc. Entonces, una parte para todas estas cosas tiene mucho que ver con los hábitos de vida saludable. Y lo otro, que es como el tratamiento un poco más específico quizá, tiene que ver con cuando uno empieza con síntomas somáticos, ¿qué diablo es esta cuestión? Y cuando uno se enfrenta a qué diablo es esta cuestión, uno puede entender los síntomas como está pasando por un episodio depresivo o síntomas ansiosos y se manifiesta a través del cuerpo, y ahí hay que en el fondo consultar y tratarse, sea con médico general o con especialistas de salud mental, el cuadro en particular. Pero cuando a veces los síntomas se presentan y no hay tan claramente un cuadro ansioso o un cuadro depresivo, no quiere decir que no exista necesariamente una causa mental de los síntomas. Y ahí es donde uno requiere una atención de salud mental exploratoria, ir a conocer a un especialista en salud mental con el cual tú hagas un vínculo y uno hace una exploración y empieza a conocer al paciente, empieza a conocer a la persona. Entonces, ahí parte de un momento en que el tratamiento que se requiere no es solamente los hábitos de vida saludables, sino que son cosas mucho más específicas y centradas en la persona, un tratamiento muy individualizado. Y ahí uno requiere conocer al paciente, entender si hay algún cuadro de salud mental concomitante, si requiere fármacos, si requiere psicoterapia, etc. Correcto. Interesante tema, Diego, que tratamos hoy día, enfermedades psicosomáticas. Espero que usted en la casa haya quedado súper clarito los conceptos que hoy día nos dio el doctor Graver en el programa. Y por supuesto, Diego, invitadísimo para futuros programas para seguir hablando de temas tan interesantes como este. Para las personas que están también interesadas en conocer más o necesitan ayuda, está este Centro Clínico del Ánimo y Ansiedad, al cual usted puede llegar digitalmente, conocer y pedir hora. Diego, ¿me puedes ayudar con la información para que la gente pueda llegar? Página web, por ejemplo, redes sociales. Sí, la página web es www.centrodelanimoyansiedad.cl. La página está bien buena, como que ahí pueden ver como distintas cosas de distintos cuadros y pueden ver a los profesionales que atienden ahí, así que ahí pueden encontrar teléfono y más información. Buenísimo. Muchas gracias, Diego, y tengas una excelente jornada. No, gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos. Nos vemos. Muchas veces no se presta atención suficiente a las emociones y lo que pueda estar sufriendo o estar sucediendo internamente. Sin embargo, las cargas psicológicas pueden generar en el tiempo afecciones físicas que son muy importantes. En Doctor en Casa queremos hacer énfasis en la importancia de la salud mental y el cuidado de esta de una forma consciente y persistente en el tiempo. Para más consejos de salud, usted puede seguirnos en nuestras redes sociales Doctor en Casa y por supuesto visitar nuestra página web www.mundodec.com. Hacemos una pausa y estamos junto a ustedes.